Hola a todos. En este contenido vamos a hablar sobre el cambio climático y los gases de efecto invernadero. Bien, primero estamos oyendo hablar mucho de un problema ambiental global que se llama el cambio climático, que yo creo que sí lo estamos viendo y experimentando. Yo creo que si nos damos cuenta que el clima está teniendo como variaciones, cambios, comportamientos que no veíamos. O sea, sí, yo creo que eso sí es perceptible, como si hay cambio climático. Y uno de los efectos, quizá no el único, pero sí uno de los efectos que se menciona que genera este cambio climático es lo que se llama el efecto invernadero. Yo creo que ya lo conocen, yo creo que esto lo tuvieron que haber estudiado en algún momento. Denme un segundo para parar esto, que no sé, que se va el... Listo, ya está visible. Entonces ustedes saben que la atmósfera retiene calor del sol. Entra calor del sol, rebota y no sale todo ese calor que entró, sino aquí vuelve a rebotar. Entonces diremos, una onda del sol rebota varias veces, por tanto calienta varias veces más. A este fenómeno que los rayos del sol vayan rebotando se le llama efecto invernadero. Y esto permite que la Tierra tenga una temperatura apta para la vida. El efecto invernadero en sí es bueno. Si no hubiera efecto invernadero, no podría existir la vida como la conocemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que genera el efecto invernadero? Son gases. Gases que ahorita los vamos a mencionar más adelante, están aquí presentes y son los que hacen que reboten las ondas de calor. Pues, ¿qué está sucediendo? Que está habiendo más gases, que esos son los gases de efecto invernadero, pues que vamos a ver en un momentito. Entonces, el incremento de esos gases está haciendo que menos rayos salgan y más rayos se queden aquí rebotando y por tanto está empezando a subir la temperatura. Y eso es una de las causas de lo que está generando este cambio en el clima. Estos gases, que son los que diremos que retienen la radiación, el calor del sol y hacen que rebote, son 7: el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Estos gases siempre han existido. Son de origen natural, pero también nosotros los creamos con nuestros procesos industriales. Y estos son puramente industriales. Estos gases solo existen desde que existe la industria, ¿no? Estos son gases, diremos, recientes del último siglo XX, empezaron a existir. De estos gases, cuando ya se contabiliza y se trabaja con estos gases de efecto invernadero, nos olvidamos del vapor de agua porque que no se puede gestionar. Obviamente hay tanto vapor de agua que no lo podemos gestionar. Por eso, cuando hay políticas para gestionar los gases de efecto invernadero, no se incluye el vapor de agua. Pero sí, ojo, que es importante porque esto genera un círculo vicioso, no, sino como una especie de bolita de nieve, no sé si se dan cuenta. O sea, si hay más vapor de agua hay más calor y si hay más calor hay más vapor de agua. Por eso hay que tener cuidado con esto del cambio climático, hay que atajarlo ahora, porque si no diremos con que podría tomar, llamémosle así, vida propia, porque entonces, insisto, el vapor de agua genera más calor y el más calor más vapor de agua y esto puede generar un círculo vicioso nada bueno. El vapor de agua, bueno, ya lo hablamos, el dióxido de carbono se genera en las combustiones, en todo tipo de combustión, es el resultado de la combustión. El gas metano son gases que tienen que ver con la descomposición de materia orgánica, la basura, los residuos agrícolas y por ejemplo los eructos y diremos los gases, las flatulencias del ganado. Entonces hay países que tienen una gran cantidad de ganado, Argentina, Nueva Zelanda. Entonces luego esos países generan más gases de efecto invernadero por el metano, por su ganado, que por su industria. El óxido nitroso también se produce, es como un residuo de la combustión, pero también por el tema de la agricultura, muchos fertilizantes se les ponen nitrógeno, se nitrogenizan.
Entonces también la agricultura, diremos, extensiva que usa fertilizantes nitrogenados es una de las causas. Y lo que llamamos los clorofluorocarbonos, los que hablamos antes, estos gases, diremos que ya están bastante controlados. Se hizo lo que se llama en los 80 el Protocolo de Montreal para controlar estos gases. Y como son gases que solamente lo producen grandes industrias muy controladas, que fueron acatando la normativa que se fue llevando a cabo, ahí sí fue exitoso el Protocolo de Montreal. Estos gases ya están, como diremos, en retirada, ya su impacto es bastante bajo. Pero los esfuerzos que se han hecho, como estos otros tres gases se producen de forma, diremos, cotidiana, hasta nosotros cuando respiramos, hasta andando en bici generamos CO2, pero bueno, eso es una fuente micro que no impacta en nada. Realmente lo que impacta son las grandes industrias. Entonces, estos son los 6 gases de efecto invernadero, los 3 clorofluorocarbonos y estos 3 gases. Este también es gas de efecto invernadero, pero repito, ya cuando se gestiona y cuando se habla no se incluye. Aquí están las emisiones que se generan a nivel global. Repito, lo que más se genera obviamente es el CO2, fundamentalmente quemando combustibles fósiles. A lo mejor aquí no me voy a detener, les recomiendo que para no hacer larguísimo este video, les pueden poner pausa y lo van viendo a detalle, que está interesante ir checando cómo las distintas actividades generan emisiones de gases de efecto invernadero. Esta también parece como muy enredada, pero les vuelvo la misma sugerencia, pausa en el video y lo van revisando. Es las emisiones que se generaron en México, que fueron, este es el total aquí, esto es el total que se emitió en nuestro país, en México. Estas 173 fueron absorbidas, diremos, lo cual es bueno, pero tampoco tan bueno, porque lo ideal es que se absorbiera todo, que los países fueran cero, emisión neto cero. O sea que México cada año va como aumentando, esto es como un extra cada vez, y esto pasa con la mayoría de los países. Entonces esto es bueno que se absorba esto, pero todavía es poco, debería ser más todavía lo que se absorbe. Esto que está diremos, con este color cafecito es CO2. Esto que está con más gris es metano. Esto es óxido nitroso. Y estos son los de gases fluorocarbonados. Como les digo, esto ya es poco, ya realmente son residuos y esto viene como en retirada. Lo importante son sobre todo el metano y el CO2. Repito, México tiene más industria, más vehículos, por tanto es más lo que produce de CO2, pero repito, hay países como Nueva Zelanda que es más lo que emite de metano, porque tiene una gran cantidad de agroindustria y sobre todo de cabezas de ganado. Entonces, y aquí está de dónde surgen las emisiones de México. Lo fundamentalmente en nuestro país son las fuentes móviles, digamos, los vehículos. Bueno, esto está bien interesante, les recomiendo que lo pausen y lo revisen, porque repito, no me voy a detener tanto para no hacer tan largo esto, pero vean, aquí está muy detallado por las fuentes. Aquí son de dónde surge y aquí qué tipo de emisiones son. Y por último, para cerrar este video, algo muy importante, a ver, los gases de efecto invernadero se miden en CO2, esa es como la unidad. Igual como cuando yo voy a la tienda y quiero comprar un refresco, un chocolate y un sándwich. Son 3 artículos distintos, pero los pago en una sola unidad, que son los pesos. Algo así pasa con esto, vean. Tenemos 6 gases distintos, con características distintas, pero todos se acaban midiendo en una unidad que se llama el carbono equivalente. Existe el IPCC, es el Panel Internacional de Científicos del Cambio Climático, que aquí están como los principales científicos del mundo que estudian estos temas. En sus investigaciones vieron lo que se llamaba el potencial de calentamiento global y decían, por decir, 1 gramo o una unidad, digamos gramos,
Esto se mide sobre todo en peso, en volumen, en peso, gramos, kilos, toneladas. Un gramo de metano genera calentamiento global, llamémosle así, 25 veces más que un gramo de dióxido de carbono. Y un gramo de óxido nitroso genera potencial de calentamiento global 298 veces más. Por tanto, se creó la unidad que se llama carbono equivalente. Entonces se dice, una unidad de metano vale 25 carbonos equivalente. Una unidad de óxido nitroso vale 298 carbono equivalente. Entonces, las cantidades de estos gases distintos se convierten a unidades de carbono y ya todo se suma en carbono. Por ejemplo, volviendo a este gráfico, vean que aquí tiene una E, significa que esto es carbono equivalente. O sea, estas 30 unidades que se las sumen al óxido nitroso ya fueron convertidas a carbono equivalente. Y todo se está sumando en la misma unidad. Aquí está bien hecho este gráfico. Entonces, los gases de efecto invernadero se miden, comúnmente luego se les llama huella de carbono, pero es una canasta de 6 gases, que hoy día sobre todo son estos tres, CO2, metano y óxido nitroso, que se convierten a unidades de carbono equivalente. Aquí está como esta tablita. Esta es la de 100 años, aquí ya no entremos a temas técnicos, estos son distintos escenarios, pero el escenario que se usa de forma más común es este de 100 años. Entonces, luego es algo que luego mucha gente se enreda o no sabe bien, pero así es. El tema de los gases de efecto invernadero se mide en una unidad que se llama carbono equivalente, pero en realidad es una canasta de 6 gases que se fueron convertidos a esta unidad que se llama carbono equivalente. Pues muy bien, entonces con esto terminamos este video. Repito, tiene como 2, 3 de estas tablas y gráficas interesantes que les recomiendo que regresen, las pausen y las estudien con más detalle. Pues bien, seguimos en contacto. Gracias.